La Fundación Marcet nos ha hecho reflexionar sobre el éxito deportivo y el síndrome del día después de los deportistas y profesionales. En nuestro último esfuerzo invitamos a José Ignacio Marcet, que es el director de la Fundación Marcet, para hablar de este asunto, también para hablar de las escuelas de fútbol de la Fundación, del Plan Marcet, etcétera, etcétera. Antes que nada, vamos a decir que José Ignacio Marcet Bonel nació el 11 de octubre del 58, que es director general de la Fundación Marcet de España, abogado especialista en Derecho Deportivo, licenciado en Ciencias Económicas, máster del IS, profesor del Máster de Gestión y Marketing Deportivo de la Universidad de Barcelona, director deportivo por la Federación Española de Fútbol, director del Campeonato del Mundo de Escuelas de Fútbol, director de las Escuelas de Fútbol de la Fundación Real Madrid en Cataluña, y más. Buenas noches, hola Nit. José Buenas Ignacio. noches, ¿cómo están allí? Muy bien Amigo, aquí. ¿bien? Pasando frío últimamente y ha nevado y todo esto, pero bueno, Bueno, ya nos vamos acostumbrando. eso no es nuevo para vosotros, ¿no? No, este año está saliendo así un poco raro. Y por Barcelona, ¿cómo van las cosas? Bien. Por Barcelona está haciendo ahora mucha lluvia, pero es una lluvia bendita porque realmente está limpiando la ciudad Ujú. de muchas cosas. O sea que tanto en los temas sociales como en los temas realmente del tiempo y de la suciedad de la ciudad, que por cierto el ayuntamiento ahora ha hecho un esfuerzo para dejar un día más a la semana con limpieza intensiva de la ciudad. Va a quedar una ciudad perfecta. Bueno, pues oye, está muy bien. Ya es bonita Barcelona de por sí, o sea que si se limpia, pues mejor. Merecerá más la pena ir a visitarla de vez en cuando. Y tanto que sí. Sí. Supongo que los que peor llevan el trauma son los deportistas no educados en valores, ¿eh? Prácticamente en ningún momento de su carrera deportiva, los endiosados desde el principio, por gracias a su talento. Hemos hablado, pues podemos hablar de Maradona, podemos hablar de Gascoigne, que son los jugadores citados, ¿no? También Mutu, el rumano, en ese reportaje, en esa reflexión, en ese estudio que la Fundación Marcet pues ha lanzado a los medios de comunicación, ¿no? ¿Están preparados los futbolistas profesionales para ese día, para el día después, cuando abandonan el fútbol, cuando cuelgan las botas? Bueno, realmente no están preparados. El 80% de los jugadores de fútbol profesionales tienen problemas en su reincorporación a la vida, llamémosle vida civil. Bueno, pero aquí lo que es importante es tener en cuenta que ese momento del cambio de la vida de profesional a la sociedad civil, si solamente se considera como un momento, es un fracaso. Sin embargo, si se considera como un proceso, se puede entender por qué hay gente y jugadores que lo llevan bien y jugadores que lo llevan mal. Es un proceso que tiene que empezar desde niño, cuando empieza a querer ser un jugador profesional. Porque cuando uno empieza es como la vida. La vida, cuando uno nace, es un proceso hacia la muerte. Pues cuando uno empieza a querer ser jugador profesional, es un proceso a cuando acaba. Es muy importante saber que la vida de un futbolista es muy corta y la de un exfutbolista es muy larga. Uh-huh. Claro. De todas maneras, algunos casos, estos ya eran carne de cañón. O sea, ya, digamos, sus problemas ya antes de abandonar el fútbol ya los tenían. Ya los tenían Sí, presentes, pues seguimos con Maradona y con Gascoigne, ¿no? Estos futbolistas que son díscolos, que son problemáticos, que, bueno, si lo son en activo, pues ya cuando dejan el fútbol, su vida se complica muchísimo más. se complica mucho más porque se le acaba los teléfonos ya no suenan, ya no les piden autógrafos, puede ser que a Maradona sí, porque es un caso especial, pero a los futbolistas de élite, ya no les den montón, aunque sean de élite, en cuanto se retiran, entran en el síndrome de abstinencia de que ya no son nadie, ya no los reconocen por la calle, ya no los reservan el restaurante, ya no les llaman. ¿Y qué pasa? Que les cuesta mucho integrarse en esta vida. Entonces, si no tienen valores, y no se han preocupado desde pequeños, su entorno, sus padres, los entrenadores, los clubes donde han sido formados, en inculcarle valores, lógicamente se encuentran abandonados, se encuentran sin capacidad para poder enfrentarse a la vida civil. O sea, si la sociedad necesita valores para sobrevivir y los jugadores forman parte de la sociedad, lógicamente necesitan indefectiblemente los valores. Y allí es el gran problema. ¿Cómo podemos conseguir que los jugadores consigan valores? Y ese es el secreto del proceso. Y para eso está vuestra fundación y está el Plan Marcet, ¿no? Ahí es donde intervenís vosotros, una escuela de fútbol, digamos, al uso, pero que ya lleva más de 20 años trabajando,
pero que incide sobre todo en los valores, antes incluso que en las capacidades futbolísticas y la técnica de los chavales, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver. Los valores, cuando son los niños pequeños, hasta los 8, 9, 10 años, 12, los llamamos hábitos, que no son consecuencia de lo que podría ser la repetición, el modelo, etcétera, ¿no? Cuestiones de higiene, de orden, etcétera. Pero después, cuando ya empiezan a crecer, los valores ya tienen que ser, se basan más en la reflexión, en el razonamiento, en la convicción, la tolerancia, la convivencia, la amistad, son conceptos ya de una mente más adulta, y esos son los que más cuesta transmitir. Y es importante tener en cuenta que esa transmisión de valores, hay muchas entidades, hay muchos clubes que hablan de que forman en valores, pero si nos dedicamos a rascar un poco de ver cómo lo hacen en profundidad, nos damos cuenta de que no hay nada detrás de las palabras. ¿Por qué? Pues porque para trabajar los valores se necesita un proyecto, una profesionalidad, una estrategia. Es decir, es una responsabilidad muy grande. No se puede simplemente decir yo quiero educar en valores, sino ¿qué estás haciendo para educar en valores? ¿Qué proyecto hay? ¿Qué estrategia? Claro, lo primero es que los educadores tengan valores. Es decir, si no tienes valores, no puedes transmitir valores, porque la mayor eficacia en la transmisión de valores es el modelo y es el ejemplo. Es decir, muchas veces, por mucho que se hable, si la actuación es diferente, y allí entran los entrenadores y entran los padres, el niño no se lo cree, el niño no se convence. Y realmente entramos en la dinámica de que parece ser que los padres y entrenadores consideran que entrenar en valores es hablar sobre valores de forma teórica, y después en el momento en que tienen que gritar al árbitro, en el momento en que los padres tienen que criticar al entrenador, en el momento en el que cuando conducen insultan al otro conductor y el hijo lo oye, pues realmente no se lo cree. Este es el gran problema. Hay entidades que tengan un plan estratégico para formar en valores. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y en el tema que nos ocupa, veo en vuestra página web, que por cierto es una auténtica gozada de portal de información, que con el Plan Marcet aprenden el oficio de futbolista y luego en el club aplican los conocimientos adquiridos. Nos ocupamos del individuo, de la persona, y en el club se ocupan del equipo, del conjunto. Con el Plan Marcet los profesores enseñan la técnica del fútbol al jugador, y en el club los entrenadores enseñan la táctica del fútbol al equipo. Es decir, que sois una especie como de arranque para que esos futbolistas, jóvenes futbolistas, estén en las mejores condiciones, digamos, técnicas y personales para rendir en sus clubs correspondientes. Tal como lo has dicho, nosotros somos como un conservatorio de música. Es decir, que nos preocupamos de conseguir el virtuosismo del violinista, por ejemplo. Y después será la filarmónica y el entrenador, que es el director de la filarmónica, el que aprovechará las virtudes y excelencias de este violinista en beneficio de la filarmónica, no en beneficio del conservatorio. Esa es la idea, ¿no? Claro. Esa es la gran división. Nosotros los profesores del Plan Marcet se llaman profesores porque son profesores de conservatorio que buscan la excelencia individual. ¿Para qué? Para conseguir unos objetivos concretos, porque cuando estamos diciendo cómo queremos formar a un niño futbolista, tenemos que tener muy claro la proyección final, es decir, al final, ¿qué es lo que interesa, no? No se puede trabajar sin saber a dónde se tiene que ir. Y por eso, en la Fundación Marcet, lo hemos definido. Nuestro objetivo es formar jugadores libres, inteligentes, con valores y con empleabilidad futura. Y todo esto tiene mucho contenido. Porque, por ejemplo, libres significa que tengan la suficiente técnica individual como para poder hacer lo que quieran, es decir, es libre de escoger cualquier elemento técnico del fútbol. E inteligencia es que sepan aplicar en cada momento y en el momento adecuado cada una de sus capacidades. Y después, valores, porque son necesarios para triunfar en el fútbol, porque como dice muy bien Del Bosque, el fútbol de élite se tiene que basar en los valores. Y después, empleabilidad futura es porque estas son las características que los entrenadores de futuro van a buscar en los jugadores. Con lo cual, si los chicos que pasan con el Plan Marcet tienen estas características, tendrán empleabilidad. Pero no solo empleabilidad en equipos profesionales, sino después
empleabilidad en la vida civil, cuando acabe, como enlazando con lo que hablábamos antes, cuando acabe su trabajo profesional como futbolista, que es un trabajo de joven, podrán integrarse perfectamente en la sociedad civil. Porque parte de la inteligencia es saber que tiene que estudiar y formarse académicamente paralelamente al fútbol. No es incompatible, como decía Snyder, al jugador de apellido Mayor, con 20 años, que le pidió para irse permiso para examinarse en selectividad, y Snyder, entrenador de Zaragoza B, le dijo que, oye, tú eres futbolista y el fútbol y los estudios son incompatibles. Bueno, esto Snyder lo dijo públicamente, pero ¿cuántos entrenadores lo hacen tan bien y no permiten ni dan libertad e impide que sus jugadores estudien? ¿Por qué? Lo que le interesa al entrenador es ganar. No le interesa realmente la formación. O sea, consideran a los jugadores como máquinas de hacer goles, cuando un jugador es una persona que necesita una progresión social, personal, espiritual, en valores, en educación académica, etcétera. Fíjate, este es el gran problema. José Ignacio Marcet, en vuestras residencias decís que se cumplen unas normas estrictas que responden a la buena educación y a los valores que defiende la Fundación Marcet: higiene, compañerismo, respeto, disciplina, orden, amistad. El objetivo es que todos puedan estudiar y descansar en paz para reponer fuerzas y seguir los cursos hasta el final, ¿no? Esto, como dices, esto es fútbol, es una escuela de fútbol, pero es una escuela de arte, ¿bien? Pero que es lo más importante es eso, ¿no? Todas esas virtudes y bueno, pues esas normas que hay que respetar. Bueno, todo empieza con Javier Marcet, que es tu padre, ¿no? Sí, Javier Marcet es mi padre, efectivamente. Bueno, vosotros además sois él tuvo 8 hijos, si no me equivoco. Somos 8 hermanos. 8 hermanos, fíjate. Bueno, yo soy el tercero. El tercero. Bueno, fue jugador del Barcelona, jugador del Real Madrid, del Español, del Hospitalet, incluso de la Universidad de Deusto, porque su condición de gran futbolista de los años 50, sin embargo, no le impidió prepararse para hacer algo más en la vida. Acabó 2 carreras y dejó este gran legado a sus hijos que durante más de 2 décadas estáis defendiendo, ¿no? Porque todo emana de vuestro padre, de la forma de entender la vida y de ponerla en práctica, además, porque creo que esto que comentabas antes le ocurrió en el Real Madrid, ¿no? Al final él no podía ir a entrenar porque tenía que ir a la universidad y se le empezaron a cerrar las puertas. Bueno, también ficharon a Muñoz y a Paíño en el Real Madrid y tuvo que ir a Barcelona para jugar en el Español, y ahí sí pudo desarrollar su fútbol. Fíjate que leo la página web del Español, en lo que es la ficha de Marcet. No tocaba el balón, lo acariciaba. Interior, organizador y hombre destinado a llevar la batuta dentro del campo. Y además goleador, por cierto. Efectivamente. Tu padre, Javier. Los máximos goleadores del Español. Bueno, y también ha estado en la selección nacional española. También jugó varios partidos, efectivamente. Bueno, que estudió en Deusto, que es lo que nos importa a nosotros aquí en Radio Popular de Bilbao, esa etapa de preparándose aquí seguramente haciendo empresariales o económicas, ¿no? En la Universidad de Deusto. Sí, la carrera que había entonces, que se llama, creo que comercio, empresariales. Tenía en aquellos años 50, ¿cierto? En los años 50 no había apenas profesionales economistas, eran minoría absoluta en España. Entonces, mi abuelo pues envió a mi padre, que era un chaval joven, de la edad para empezar la guerra, a Deusto, considerando que era el mejor sitio donde podía estudiar. Y mi padre cuenta anécdotas muy interesantes de Deusto, de Bilbao. Dice que hasta el tercer curso no eran aceptados por la sociedad de Bilbao, que primero, lo decía con gracia, dice, primero tenían que pasar por la Rambla, el primer año, y mostrarse, ¿no? Todos los domingos, los sábados por la tarde. Segundo año ya empezaban a aceptarles, las chicas ya podían hablar, y el tercer año ya era uno más de la sociedad de Bilbao, ¿no? Qué bueno. Está muy con añoranza siempre de su tiempo en que estuvo estudiando en Bilbao. Bueno, aquí no era la Rambla, sería la Gran Vía. La Gran Vía. Aquí la Gran Vía, sí. La Gran Vía, que bueno, en aquella época, no sé cómo sería, pero decía que se paseaba todo el mundo, toda la sociedad de Bilbao pasaba por allí y tal, pero a ellos el primer año estaban marginados. Tenían que pasar el examen para ser aceptados. Jugaba fútbol. El segundo y tercero ya los aceptaban. Y ya jugaba fútbol en juveniles aquí en el equipo de la Uni, ¿no? Jugaba en la universidad con gente muy famosa que estaba en su mismo curso, como Pérez Payá, que fue presidente de la federación. Me comenta mi padre muchas veces que mucha gente que estudiaba en Deusto
hubiesen sido futbolistas de primerísima línea, profesionales incluso de la selección nacional y bueno, por supuesto del Atleti. Sí, sí. Lo que pasa es que les tiraba más los estudios o tenían más, pero que muchos futbolistas se han quedado en el camino precisamente por haber elegido los estudios, cosa que evidentemente es una bendición del cielo, porque si tienes la opción de hacerlo, pues perfecto. Porque había mucha calidad en la universidad y es uno de los equipos de más calidad que en el que ha jugado con mayor satisfacción. Mira. Y luego fue Real Madrid. Bueno, él también estuvo en los juveniles del Barcelona, en el equipo amateur del Barcelona, pero donde se desarrolló ya como profesional fue en el Español, de forma más plena. Creo que estuvo 6 o 7 temporadas ya como periquito, ¿no? Bueno, mira, tuvo que dejar la Universidad de Deusto y se tuvo que ir a la Universidad de Madrid porque le fichó el Real Madrid. Mira. Él se enteró por la prensa que le fichó el Madrid, fue al Madrid y ahí acabó la carrera. Y, bueno, tuvo ese problema de que puso como condición en su contrato de que tenía que asistir a clases y a exámenes. Y bueno, no sé si fue por esto o porque había otros jugadores de mayor calidad, lo digo esto por poner alguna alternativa, y bueno, el Real Madrid pues estuvo relativamente poco, un par o tres de años, pero hubo algo muy importante en el Real Madrid y es que encontró la novia que después ha sido su mujer, mi madre, etcétera. O sea que algo se llevó de esto. Y después del Real Madrid fichó con el Español y entonces fue cuando estudió Derecho en Barcelona. Es decir, que siempre ha acompañado estudios y fútbol. Ya. Y supongo que de los 8 hijos, pues habrá de todo. Algunos serán del Madrid, otros del Barça, del Español. A ver si va a haber alguno del Atleti también, no sé. La verdad es que nos he inculcado. En el caso te diré que él tenía un espíritu muy periquito. Sí, ¿no? Y siempre decía que haber jugado en el Barcelona había sido un error de juventud. Bueno. Pero bueno, y lo que él está... tiene dos equipos él en que siempre ha admirado, que son el Español porque ha jugado y el Atleti por lo que recuerda en sus tiempos de Bilbao. Realmente sus mejores amigos y tal los consiguió en su tiempo en Deusto. O sea que el Atleti es un equipo que en nuestra familia está muy presente. La verdad es que tiene bastante, es un club muy especial en la Liga Española, ¿no? Por sus características y por su filosofía de jugadores de la casa, que esto para mí me parece que es lo más importante, ¿no? Que para mí me parece como una opción excelente. Luego te voy a preguntar a ver si lo del amor a los colores y si crees que esa pertenencia, pues no sé, a la tierra y al lugar del club al que pertenecen y en el que están contratados como profesionales le da un poquito de mayor ventaja con respecto pues a otros jugadores profesionales de otros equipos de todo el mundo realmente, ¿no? Pero vamos primero con la fundación y vamos con la escuela. Como nace, lleváis más de 20 años creo que funcionando primero en Barcelona, pero he leído por ahí que incluso ya la delegación que tenéis en Madrid va a empezar dentro de poco, si no es ya, a tener casi más número de niños, de chavales preparándose que la propia residencia que tenéis en Madrid, en Barcelona, ¿no? Bueno, nosotros en este momento estamos en 28 países. Fíjate. Y tenemos, Madrid, en lo que es en España, estamos fijos, con cursos durante todo el año y desarrollando nuestra labor en Mallorca, Madrid, Valencia y Barcelona. En Bilbao hacemos cosas esporádicas cuando hay fiestas escolares. Pero desde nosotros empezamos en Barcelona, después hicimos la expansión nacional y después hicimos una expansión internacional. Y hoy estamos, mira, este año hemos abierto delegación ya permanente en este año, que llevamos 3 meses del año, en la India, en Bombay, en Seúl, en Brasil, en Sao Paulo y en Colombia. Y cada 2 o 3 meses incorporamos. O sea, tenemos un plan de expansión internacional realmente impresionante y basado todo sin franquicias, porque todo es de gestión directa, porque toda la metodología y todo el sistema que es el método pedagógico Plan Marcet no puede franquiciarse para que no pierda su esencia. Y lo más importante en esta metodología es precisamente la formación de los profesores que imparten después las clases a los niños, ¿no?
Y por eso nuestra labor más importante es la formación de profesores en la metodología del Plan Marcet. Y cuando tenemos que introducirnos en un país, lo primero que tenemos que hacer es formar profesores de ese país. Y esa es la labor que después de años trabajándola, cuando ya consiguen superar los exámenes y consiguen el título, pues entonces abrimos la delegación correspondiente. José Ignacio Marcet, te oí el otro día en una entrevista en otro medio de comunicación de difusión nacional que es una pena, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que entonar el mea culpa a los periodistas deportivos, que estamos ensalzando demasiado los aspectos individuales del fútbol y esos galardones y ese Balón de Oro y esos trofeos a título individual, cuando el fútbol siempre ha sido, pues su esencia es un deporte colectivo, ¿no? Y se está dejando un poquito de lado a ese jugador al jugador llamado de equipo y al propio colectivo y a todo el esfuerzo común, ¿no? Que quizá luego le da brillo pues a un Cristiano Ronaldo o a un Leo Messi, pero ¿qué pasa con los que le dan la asistencia o quienes se han esforzado en defensa para que esa jugada pueda solucionarse en ataque, ¿no? Yo creo te oí y te rebelabas, ¿no? contra esto, y querías destacar precisamente ese otro trabajo oscuro que realizan el resto de jugadores de un equipo de fútbol. Exactamente, esto es fundamental. O sea, el concepto de fútbol y su nombre original es fútbol asociación. Sí, señor. Es decir, Eso me lo decía mi padre a mí. Siempre me decía lo de fútbol asociación. Siempre para destacar precisamente que lo importante era el colectivo más que el individuo. hombre, pues fíjate cómo las ideas se tienen que ir manteniendo, ¿no? Es que cuando uno tiene que volver al origen, pues la clarividencia de tu padre es evidente, porque es que es fútbol asociación. Era entrenador mi padre. Entonces es un buen entrenador, porque es que es difícil que un entrenador entienda lo que es fútbol asociación, que se necesita la cobertura de todos, el entendimiento de todos. Por eso los valores, o sea, ¿cómo puede haber asociarse 11, 12, 15, contando los suplentes, en un proyecto en común, teniendo en cuenta, sobre todo, la humildad de saber que tienes que hacer un trabajo más oscuro, la humildad de saber que tienes que en un momento dado necesitar la ayuda de todos tus compañeros, de tener que hacer en un momento la gloria de un pase en vez de un tiro a puerta, la disciplina táctica que es necesaria para poder conseguir el objetivo común. El otro día vimos un partido excelente del Barcelona contra el Milán, y realmente en el Barcelona hablan mucho de Messi, pero realmente Messi es un ejemplo claro, y el Barcelona lo es, de que es un fútbol totalmente asociativo, es decir, que allí se basa totalmente en lo que es el juego de equipo. ¿Qué puede hacer Messi? ¿Qué puede hacer Villa sin el trabajo de Piqué, sin el trabajo de Busquets, sin el trabajo de Iniesta? Realmente, claro, cuando dan el Balón de Oro a Messi, bueno, muchos goles, y sobre todo que es como una afrenta a decir, bueno, ¿y los demás qué hemos hecho? Porque ¿qué haría Messi sin los demás? O sea, ese premio, ese ensalzar a un jugador solo, yo creo que distorsiona un poco, porque además esto tiene una repercusión en el fútbol base infantil, porque eso es para vosotros es más que el modelo es el modelo claro. es el que triunfa, el que se habla del delantero, el que ensalza la prensa, y realmente no quiere hacer labores de sacrificadas, quiere ir directamente al éxito rápido, ¿no? Que ese es el modelo, y creo que hay que ensalzar más lo que es el grupo, la asociación. Esto es, y los premios, para la idea que tenemos clara es que los premios individuales en el fútbol son un error grave. José Ignacio Marcet, en la Escuela de Formación de Futbolistas Marcet, ¿tenéis profesores o entrenadores? ¿O las dos cosas? Bueno, tenemos primero profesores, que son los que se dedican a la progresión y la excelencia individual del jugador, en un proceso que te voy a explicar muy rápido, que es el proceso más complicado pedagógico, que es que empieza por el desconocimiento inconsciente, es decir, que el jugador no es consciente de que no sabe nada, piensa que lo sabe todo, es el niño que piensa que lo sabe todo. Entonces el primer paso es ponerle el siguiente estadio, que es el ser consciente de su desconocimiento, es decir, que el chico dice, oye, realmente el profesor me ha enseñado y me ha convencido de que yo no sé nada, que tengo mucho que aprender. Entonces en ese momento puedes empezar a trabajar con el chico, que llega a lo que se llama el conocimiento consciente, que es cuando le cuesta hacer los movimientos técnicos porque tiene que pensar mucho en ellos, y viene la última fase, que es el conocimiento inconsciente, que es cuando los hace de forma automatizada, que es cuando realmente
funciona, ¿no? Pero esta es, digamos, la parte de profesores. Y después viene la parte ya cuando son mayores, a partir de los 16 años. ¿Con cuántos años cogéis a los niños? 4 años. ¿Desde los 4 años? ¿Hasta qué años? 4 años tienen un programa de aprendizajes tempranos basado en la psicomotricidad relacionada con el fútbol, con el entorno del fútbol. Pero es una psicomotricidad general en la que favorece después la introducción en los primeros 6 años, ya en todo lo que es el proceso de formación. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos muy pronto para evitar que en el cerebro del niño futbolista, el niño pequeño, no se incorporen los vicios antes que las virtudes. Es decir, que como el niño pequeño tiene la mente en blanco, no ha adquirido vicios, preferimos sentar primero en su cerebro todas las virtudes necesarias para que no haya sitio a los vicios. La experiencia nuestra es que los chicos que empiezan con un programa como el nuestro, con 4 o 5 años, tienen una facilidad superlativa para poder asimilar después todas las enseñanzas y todas las propuestas de habilidades que se le proponen a lo largo de su proceso de formación. ¿Hasta qué edad? Estos son los profesores. ¿Hasta qué edad están los niños a vuestro cargo, digamos, o los cursos? ¿Con qué edades aceptáis a los jóvenes futbolistas? Nosotros estamos en todo el proceso hasta los 23 años, porque tenemos la parte profesional también. Que desde los 14 a los 23 nosotros tenemos un equipo en la primera división de Cataluña, o sea, no sé cómo sería ahí en... Regional, primera regional. Primera regional, que está por debajo de la tercera nacional, en el que hay posibilidad de poder jugar chicos de todos los países, no hay ventanas ni fechas de fichaje, o sea, es una categoría que nos va muy bien. Mira. Y donde después los jugadores dan el salto hacia el profesionalismo. Pero son chavales que proceden de la base de vuestra escuela o se pueden incorporar con otras edades. Sí, no, se pueden en cualquier momento... Venir de otro sitio, ¿no? Un chico se puede incorporar al proceso de formación de la Fundación Marcet. Lo que pasa es que la mayor parte de los que se incorporan en España pues son los chicos que vamos captando y que van interesándose por su desarrollo personal, y otros son que los mejores jugadores de las distintas escuelas que tenemos por el mundo, a partir de los 14 años, los mejores vienen a Barcelona y entran en nuestro centro de alto rendimiento, que tenemos unos 50 alumnos de todos los países, tenemos un conglomerado internacional, que son los que están ya optando para el profesionalismo. Y entonces, a partir de cuando ya entran en los juveniles y el primer equipo de la primera división regional, de allí van a fichar por equipos de nosotros ahora mismo. Esta misma temporada ya se han ido 3 jugadores, uno al Girondins de Francia, primera división, al Bolton de Inglaterra y a la AEK de Grecia, primera división. O sea que a mitad de temporada ya hay 3 jugadores que se nos han ido y se han incorporado al fútbol profesional, que es el final de la etapa. Después, cada año, más de 20 chicos cada año, en general, pasan a incorporarse a la disciplina de clubes profesionales de Europa y de España en las categorías de base. O sea, el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal, el Valencia, el Zaragoza, son clubes que constantemente van recogiendo y buscando jugadores de nuestro club. Muy bien, vamos finalizando la entrevista. Es un placer. La verdad es que invertiríamos muchísimo más tiempo, pero hay que resumir todos los conceptos. Pero nos quedaba pendiente esa simpatía que José Ignacio Marcet estaba descubriendo aquí en Radio Popular de Bilbao sobre el Atleti, ¿no? Y mi cuestión era, para un especialista, un experto como él en la materia, que me dijera si podría científicamente expresarse que los jugadores del Atleti sienten más los colores que otros profesionales del fútbol por el hecho de ser de aquí y compartir una filosofía que es única en el mundo, como escribió en su día el prestigioso diario francés L'Équipe. Pues efectivamente es única en el mundo y yo la defiendo, pero el análisis científico o el análisis sociológico, que nosotros además lo hemos hecho, porque ser único en el mundo era una situación interesante para su estudio, y es que realmente hay que distinguir 2 momentos. El momento de ascenso de un jugador, cuando un jugador joven
un jugador que quiere llegar, tiene como su meta, su ilusión, sus primeros objetivos en jugar en el Atleti, el equipo digamos, de sus amores, ¿no? Es el equipo en el que él sueña, ha soñado toda la vida con la camiseta del Atleti, con las glorias del Atleti, con el estadio, y se incorpora realmente a la Atleti. Ha conseguido su primer objetivo, pero cuando un jugador entra en el fútbol profesional, entra una dinámica que le va cambiando. Entonces, si este jugador se mantiene en un nivel medio suficiente para jugar en el Atleti o para jugar quizá en algún otro club parecido al Atleti, pues realmente tiene un diferencial increíble respecto a otro por el amor a los colores, porque realmente se ha criado allí, se ha formado allí y se crea un vínculo que es independiente de la cuestión económica, no es un mercenario. Pero, sin embargo, los jugadores que creen que pueden desarrollarse y volar más, empiezan a encontrar un inconveniente en esta dicotomía entre el amor a los colores del club y al club y su progresión económica y deportiva que puede ir que siga cambiando de club. Entonces, allí es traidor a los colores un jugador que quiere irse del club cuando cree que puede ir a un club que puede estar en los grandes clubes europeos o incluso Real Madrid o Barcelona. Ese es el momento en que hay el cambio. Entonces, como hemos dicho antes, un jugador es una persona, no es una máquina de hacer goles o de evitarlos. Es una persona que se desarrolla en el entorno del fútbol. Cuando los colores, que era la máxima ilusión cuando era joven, se le quedan pequeños, porque ahora su primer objetivo es precisamente, enlazándolo de antes, es conseguir una posición económica de fama y metas deportivas superiores que quizá el Atleti no le pueda dar, entonces se olvidan o se minimizan el amor por el club, que lo tienen realmente, pero pasa a segundo plano. No son mercenarios, sino son jugadores de fútbol que evolucionan hacia el final de su carrera y que lo que quieren realmente es sacar el máximo partido que puedan. Bueno, pues se les puede poner nombre, porque este año hemos tenido varios casos en el Atleti. Sí, ¿no? He tenido conozco varios casos del Atleti, sí. pero también he conocido en el fútbol de base del Atleti, en el fútbol del Barcelona, del Español, del Real Madrid, casos graves de exfutbolistas con 10 y 12 años, ¿eh? ¿Con cuántos? 12 años. Con tanta ilusión por los colores de su club, que entran en la dinámica de la competitividad máxima en el fútbol base de estos clubes, y cuando son excluidos de la lista del año siguiente y tienen que volver a su casa fracasados, se crea un estrés de ansiedad grave, ¿no? O sea que hay quizá también un exceso de ilusión y de amor a los colores tan superlativo como puede ser en el Atleti, que el viaje de vuelta de estos jugadores que no pueden continuar con 10, 12 años porque han sido excluidos de la lista del curso siguiente, de la temporada siguiente, crea un grave problema, que esto sería quizá conversación de otro día, de los exfutbolistas con 10 años, ¿no? Sí, señor. 10, 12 años. Pero, y también habría de los padres, que si da los padres son los que promocionan estas ilusiones de los hijos, ¿no? Padres inconscientes, que llamamos padres plomo, que son aquellos que ahogan y están hundiendo a su hijo constantemente, ¿no? De forma inconsciente. Pero bueno, eso es un tema que quizá no sé si te da tiempo, pero nos queda pendiente, es uno de los problemas más graves. Nos queda pendiente el papel de los padres en todo este asunto, y luego pues que seguramente este plan Marcet ampara y protege a esos jugadores que no son elegidos para la gloria y que se quedan en el camino, pero que tienen algo más que ofrecer, ¿no? Que solo la frustración de la que nos hablabas, por supuesto. Efectivamente, nosotros consideramos a los jugadores como personas que tienen que desarrollar no solamente como máquinas de hacer fútbol, sino también en su aspecto social, personal, espiritual. Y cuando trabajas de esta manera te das cuenta de que el fútbol es un elemento fundamental, de una eficacia tremenda para poder impartir valores, si hay una buena programación y un buen proyecto y una buena formación en los profesores para poderlos impartir. Comentarte que nosotros hemos tenido la satisfacción
de saber que nuestro ranking no está en cuántos jugadores nuestros han llegado a profesionales, sino cuántos jugadores nuestros han llegado a cumplir sus títulos universitarios, a liderar empresas, liderar organismos, incluso liderar países. Y eso nosotros nos da una gran satisfacción, porque al final el objetivo de la Fundación Marcet es crear hombres para la sociedad a través del fútbol y los valores que transmiten a través del fútbol. Ser profesionales es para nosotros una consecuencia secundaria, porque al fin y al cabo el fútbol no es más que una profesión de juventud, que después viene la vida del exfutbolista, que, como he dicho antes, es muy larga y es para lo que realmente hay que estar preparado. Eso es. Ese es el mejor gol en la vida. ¿Tenéis hasta propio himno con el que nos vamos a despedir? Sí, lindo, sí. Ahí está, sonando. Es el himno de la Fundación Marcet. Hemos hablado con José Ignacio Marcet, es un placer y seguramente se nos han quedado muchas cosas en el tintero. A mí me están dando ganas de llamarte próximamente para hablar de más asuntos, ¿eh? Hombre, yo estaría encantado porque realmente me has puesto los puntos sobre los temas más claves, más importantes en lo que es la educación de los niños en el deporte. Y veo que tantos años retransmitiendo los partidos del Atleti, pues realmente has visto pasar mucha gente, tienes una gran experiencia y realmente hemos tocado temas candentes, muy importantes, muy serios y de mucha responsabilidad que muchas veces está ausente en los terrenos por parte de padres, entrenadores y dirigentes. La verdad es que sí, José. Bueno, pues nos hacemos una propuesta, José Ignacio, antes de acabar la temporada, volvemos a hablar y debatir y a contrastar también estos aspectos de la educación y la formación de los jóvenes deportistas. ¿Te parece? Me parece estupendo y encantado de volver a estar con vosotros y al menos estar en espíritu en Bilbao, que es una gran satisfacción para mí. Muy bien, aquí donde estudió tu padre, Javier. Un abrazo muy fuerte para él, que se conserva como un chaval y que, bueno, pues que está disfrutando de la vida y del fútbol, que seguramente seguirá viendo los partidos, ¿no? Los grandes partidos por televisión. Los vemos juntos siempre que podemos y la verdad es que cada vez que veo un partido con él aprendo aún más. Imagínate, es una especie de enciclopedia del fútbol, es algo impresionante. Una maravilla. Es una maravilla. Oye, muchísimas gracias y nos volvemos a oír cuando queráis. Venga, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo, agur. Buenas noches, agur, buena nit. Agur. Y al son de este himno de la Fundación Marcet ponemos punto final al último esfuerzo del Oye Cómo Va de Radio Popular. Es todo por hoy. La despedida de Ana Urquizo en el control técnico y de José Iragorri en nombre de la redacción deportiva de Radio Popular. Otra forma de jugar, otra forma de chutar. Mañana, a partir de las 2, la primera edición del Oye Cómo Va con Fernando Mendicoa. Vive y sueña. Es que ricasco, agur.